En este caso tenemos un alternador trifásico conectado en estrella. Nos dan la potencia aparente y nos dan la tensión, como suele ser habitual. Y nos dan ahora los siguientes datos. Pérdidas por ventilación y rozamiento, 1500 vatios. Pérdidas en el núcleo funcionando a circuito abierto, 2500 vatios. Resistencia por fase del circuito de armadura, 4 ohmios. Pérdidas en el cobre del bobinado de campo, 1000 vatios. Y nos pide, con todo lo anterior, que calculemos el rendimiento del alternador a media carga con un factor de potencia 0,8 en atraso. Nos pide igualmente calcular el rendimiento máximo. Bien, aquí este problema pues es un poco más elaborado, trata sobre el balance de potencia de la máquina, es un problema un poco más elaborado. Vamos a intentar ver bueno, pues este problema, cómo resolverlo. Vamos a intentar esquematizar aquí a la derecha arriba la situación de la máquina que tenemos bajo análisis. Tenemos el alternador, bueno, pues ese sería más o menos, bueno, aproximadamente, nos va a salir un poco descentrado. Sería nuestro alternador trifásico, ¿vale? Y entonces tendremos pues 3 líneas que serán las 3 líneas que irán conectadas a la red o a la carga o lo que sea, ¿no? Bien, tenemos a su vez un eje mecánico, ¿de acuerdo? Sobre el cual estamos, vamos a ponerle un color, este de aquí por ejemplo, estamos aplicando un par y está girando a una determinada velocidad, ¿de acuerdo? Estamos moviendo el rotor de la máquina. Y como sabemos, el rotor de esa máquina, a su vez, pues lo que tiene arrollado es una bobina que vamos a dibujar aquí afuera, ¿no? La bobina estaría aquí dentro girando, siendo girada por el motor primario, y esta bobina tiene que ser alimentada por corriente continua. Pero esta bobina va a ser autoalimentada normalmente. Entonces lo que vamos a hacer es coger la tensión que se está generando y a través de un sistema que convierta la tensión trifásica en corriente continua, lo estudiaremos en accionamientos, será un rectificador controlado, pues convertiremos, repito, la tensión alterna en continua y la máquina se autoalimentará. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros vamos a tener, vamos a ver, lo dibujamos por ejemplo en este color. Vamos a tener una potencia de entrada que será de naturaleza mecánica. Vamos a tener una potencia de salida útil, que sería en este caso de naturaleza eléctrica. ¿Y qué potencias vamos a tener? Bueno, pues en el estator de la máquina vamos a tener unas pérdidas en el cobre, vamos a llamarle del estator, ¿vale? Pero en el rotor, que es una bobina, pues también vamos a tener unas pérdidas en el cobre del rotor, ¿de acuerdo? Porque la corriente, vamos a dibujarla por aquí, la corriente, si este es el positivo, por ejemplo, la corriente que circule por aquí, que es la corriente de excitación, que va a ser la que va a crear el flujo. Repito, recuerden que esta bobina está aquí dentro, girando, siendo girada por el motor primario. O sea que por simplicidad la dibujamos fuera. Esta corriente realmente, y esa tensión que estaremos aplicando a esta bobina, realmente configuran una potencia, es la potencia que se va a disipar en esta bobina, y esa potencia la estamos extrayendo de aquí. La estamos extrayendo de aquí. ¿Vale? Entonces, evidentemente, parte de la potencia mecánica, cuando la convertamos en potencia eléctrica, la vamos a usar aquí y no va a salir hacia afuera. Entonces formaría parte también de las pérdidas, ¿no? Y entonces dentro de la máquina tendremos unas pérdidas en el cobre, en la bobina estatórica, y también tendremos unas pérdidas en el hierro, en principio, ¿no? Estas eran todas las pérdidas, hemos escrito en azul todas las pérdidas que tendríamos. Balance de potencia, pues lo vamos a seguir dibujando en azul. Tendríamos una línea que nos definiría la potencia que está atravesando la máquina y luego tendríamos una serie de pérdidas, por ejemplo. La primera pérdida, pues sería, bueno, esto sería potencia
de entrada mecánica. Esta sería potencia útil eléctrica. Y esta primera pérdida que tendríamos sería las pérdidas mecánicas que existirían aquí. No lo hemos comentado antes, pero evidentemente en el rozamiento y por ventilación de la máquina van a haber unas pérdidas de carácter mecánico. Bueno, pues estas van a ser estas de aquí, ¿no? Toda la potencia mecánica que nos transmite la turbina, el motor primario, una pequeña parte de la misma pues se pierde en el rozamiento de las partes móviles y en el movimiento del aire que produce, ¿de acuerdo? Y se convierte en campo magnético giratorio, ¿vale? Ese campo magnético giratorio, pues evidentemente para que se produzca, pues necesita un material ferromagnético y por lo tanto va a tener unas pérdidas en el hierro en ese material ferromagnético. El campo magnético giratorio induce unas tensiones y unas corrientes en el estator y por lo tanto vamos a tener unas pérdidas en el cobre del estator, ¿vale? Y luego también, antes de obtener la potencia útil, vamos a extraer una pequeña cantidad de potencia para poder autoalimentar el rotor, ¿vale? Pues entonces tendríamos, por último, la última pérdida, que sería las pérdidas en el cobre del rotor, ¿vale? ¿Qué sabemos de cada una de ellas? Bueno, pues sabemos que las pérdidas mecánicas por ventilación y rozamiento son 1500 vatios, que las pérdidas en el núcleo funcionando a circuito abierto son 2500 vatios y que las pérdidas en el cobre de los bobinados de campo del rotor serían 1000 vatios. Por lo tanto, ya tenemos todas estas pérdidas. La única pérdida que no nos dan es las pérdidas en el bobinado estatórico, ¿vale? Bien, todas estas pérdidas que nos dan son pérdidas constantes, es decir, las pérdidas mecánicas se está considerando constante, la velocidad constante suele ser constante cuando está conectada a la red. La potencia en el hierro pues será más o menos constante porque la tensión de red es constante y la pérdida en el rotor pues será más o menos constante, ¿no? La que va a depender de la carga que esté suministrando fundamentalmente va a ser las pérdidas en el cobre del estator. Volvemos a color negro. Las pérdidas en el cobre del estator, lo que hemos llamado hasta ahora simplemente pérdidas en el cobre porque no estábamos considerando las pérdidas en el rotor, pues será 3 veces la resistencia estatórica por la intensidad que suministre de fase al cuadrado de la máquina, ¿no? La máquina está en estrella, por lo tanto puede ser intensidad de fase o línea. La resistencia del estator nos la dan en el circuito de armadura, la resistencia son 4 ohmios. Por lo tanto, para calcular esta última pérdida, lo que necesitamos es la intensidad. Y como suele ser habitual en la mayoría de las ocasiones, esa intensidad la vamos a obtener a partir de la potencia aparente. Nos están diciendo que el alternador trabaja a media carga, es decir, la potencia que está dando el alternador es 0,5 veces la potencia aparente nominal. Es decir, como son 500 kVA, pues sería 0,5 veces por 500 por 10 elevado a 3. Y esto tiene que ser igual a, bueno, es igual a 250 por 10 elevado a 3 voltiamperios. Y esos 250 por 10 elevado a 3 voltiamperios tiene que ser igual a raíz de 3 por los 11.000 y por la intensidad. (13,12 amperios es la intensidad que va a salir de línea en el estator y de fase también al estar en la estrella. Por tanto, las pérdidas en el cobre del estator sería 3 veces por 4 por 13,12. Sería al cuadrado, sería 2065,6 vatios. Bien, ya tenemos la última pérdida. Bueno, por lo tanto,
Como nos piden el rendimiento, pues tenemos que calcular potencia de salida y potencia de entrada. Bueno, la potencia de salida la podemos calcular. Volvemos a negro. Potencia útil sería raíz de 3 por la tensión, por la intensidad que esté dando, por el factor de potencia. Como dicen que raíz de 3 sería raíz de 3, la tensión son 11.000, la intensidad que hemos calculado a media carga son 13,12 y el factor de potencia en el que está trabajando es 8. Por lo tanto, la potencia útil son 200.000 vatios. ¿Vale? El rendimiento. Bueno, pues el rendimiento lo vamos a calcular de la siguiente forma. Me voy a llevar, aunque ocupe mucho sitio, me voy a llevar el balance de potencia que hemos obtenido a la siguiente página. Y vamos a calcular, ya sabemos cuánto es la potencia útil de salida. Vamos a calcular el rendimiento. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Rendimiento será 100 veces la potencia útil partido de la potencia de entrada, ¿no? Potencia de salida entre potencia de entrada. La potencia de entrada la podemos obtener sumándole a la potencia útil todas las pérdidas que tiene la máquina en la conversión de energía mecánica a eléctrica, ¿vale? Por lo tanto será 100 veces, vamos a empezar por abajo, sería 200.000 la potencia de salida y ahora vamos a sumar, vamos sumando, ¿no? Sería 1000 de derecha a izquierda más 2065,6 más 2500 más 1500, ¿no? Estas son todas las pérdidas, si queréis le ponemos entre paréntesis, todas las pérdidas que tenemos en la máquina, ¿vale? Y aquí arriba pues tenemos los 200.000. El paréntesis no hace falta, pero solamente por identificar la suma de todas las pérdidas. Bien, el rendimiento por lo tanto nos sale del 96,6%. Vale, seguimos. Igualmente nos piden el rendimiento máximo que tenemos. Nosotros no hemos analizado el rendimiento máximo como hicimos explícitamente en la máquina asíncrona, en la máquina de inducción, que calculamos la ecuación, en el transformador, que calculábamos la ecuación correspondiente, pero vamos a aplicar un concepto que ya sabemos. Sabemos que, lo hemos comentado en clase, que el rendimiento máximo en todas las máquinas ocurre cuando el sumatorio de pérdidas constantes, perdón, se me ha movido la tableta, constantes es igual que sumatorio de pérdidas variables. ¿Vale? ¿Cuáles son las pérdidas constantes? Bueno, las pérdidas constantes con la intensidad de salida, las pérdidas constantes son en el balance de potencia, vamos a marcarlo con este color, ¿sí? Las pérdidas constantes serían las pérdidas mecánicas, las pérdidas que dependen de la velocidad y esta es constante, la pérdida en el hierro que depende de la tensión y esta es constante, y las pérdidas en el cobre del rotor. Estos son pérdidas constantes. Y las pérdidas variables es esta. Bueno, no sé si se ve muy bien. ¿Vale? Entonces, cuando ambas pérdidas sean iguales, ¿de acuerdo? Tendremos rendimiento máximo. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a identificarlo, ¿no? Sería, se puede resolver, se puede plantear la resolución de muchas formas, ¿no? Entonces, el rendimiento sería esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla de la siguiente forma. Sería 100 veces, voy a irme a la parte de abajo, ¿no? Sería potencia útil más, con carácter general, sumatorio de pérdidas constantes más sumatorio de pérdidas variables.
Esto sería el rendimiento, ¿no? Rendimiento normal, ¿eh? Y aquí tendríamos PU. Si yo al rendimiento le pongo apellido de máximo, estas dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, se tiene que cumplir que sería PU más 2 veces una de ellas, como la que podemos calcular fácilmente son las pérdidas constantes, pues sería esto de acá, ¿vale? El sumatorio de pérdidas constantes, ¿cuál es? La que hemos dibujado aquí en un color verde más oscuro. Sería 1500 más 2500 más 1000. 1500 más 2500 serían 2500 más 2500, 5000 vatios. Serían las pérdidas constantes. Por lo tanto, el rendimiento de la máquina para calcular el rendimiento ocurriría este de aquí. Lo que pasa es que, cuidado, en esta situación la potencia de salida no es la misma de antes. No es la misma de antes. La potencia de salida va a variar. ¿Cómo podemos calcular la potencia de salida? Bien, la potencia de salida será para rendimiento máximo, será pues raíz de 3 por la tensión, que es constante, por la intensidad para rendimiento máximo, por el factor de potencia. Como no nos dice nada del factor de potencia, vamos a suponer que el factor de potencia se mantiene invariable, ¿vale? Entonces, esta es la intensidad que tenemos que calcular. ¿Y cómo calculamos esa intensidad? Pues muy sencillo. Lo vamos a hacer aprovechando que sabemos que el sumatorio de pérdidas variables tiene que valer ¿cuánto? Pues como estas dos tienen que ser iguales para la condición de rendimiento máximo, el sumatorio de pérdidas variables tiene que valer lo mismo que el sumatorio de pérdidas constantes. Es decir, 5000 vatios. Bueno, pues el sumatorio de pérdidas variables son 5000 vatios. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las pérdidas variables? Pues solamente las pérdidas variables son las pérdidas en el cobre del estator, que sabemos que son, o que se puede representar como 3RSI al cuadrado. Esta I es la de rendimiento máximo, puesto que estamos forzando que las pérdidas en el cobre valgan igual que la suma de todas las pérdidas constantes, que es condición de rendimiento máximo, ¿vale? Sería 3 por RS, perdón, que no me acuerdo cuánto valía, por 4, sí, lo tenía apuntado, pero me creí que no era correcto, por 4 por la intensidad para rendimiento máximo al cuadrado. Bueno, despejando de aquí la intensidad para rendimiento máximo, sale 20,41 amperios. Por lo tanto, ya podemos calcular la potencia útil para rendimiento máximo. Sería raíz de 3 por la tensión, que eran 11.000 voltios, por la intensidad que va a suministrar el alternador cuando esté dando rendimiento máximo, y por el factor de potencia para el cual estamos calculando este problema. Esto sale 301.090 vatios. Ya tenemos todo lo que necesitamos para el rendimiento máximo. Sería 100 veces la potencia útil, que da bajo rendimiento máximo, más 2 veces la suma de todas las pérdidas constantes, que son 5000 vatios. Y arriba, pues la misma potencia. Y tenemos 96,89% de rendimiento. Máximo, ¿vale? Que no lo he comentado. Y con esto pues se acaba el problema.